Buenas, buenas, saludos a todos. Qué gusto de poder volver a encontrarnos nuevamente para continuar nuestro estudio en la palabra de Dios, específicamente en la carta a Tiatira de Apocalipsis, donde el Señor envió 7 cartas. Y hoy estamos con la cuarta de ellas, ya rebasando la mitad del estudio, en donde vamos a repasar la 10ª parte de las secciones en las que hemos dividido la carta y que nos permiten llegar a entender y conocer cosas importantes y relevantes que el Señor tiene para cada uno de nosotros y para que aquellos que nos confesamos como sus siervos podamos no solo entender, sino además retener, practicar y enseñar las cosas maravillosas que el Señor nos enseña, tanto en aquello que Él alaba y muestra su contentamiento con las iglesias fieles o con las cosas buenas que hacen, como su enojo con aquellas que corrompen la santa doctrina y el evangelio sano que cada una de ellos recibe y se han desviado, como es el caso de Tiatira, que había empezado muy bien, hacía las cosas bastante bien, el Señor le señala una serie de cosas importantes, pero que en algún momento dejó entrometerse dentro de la comunidad de creyentes a una mujer corrupta, malévola, satánica, que contaminó a muchos dentro de la iglesia y los corrompió en prácticas completamente inmorales. Estamos, por tanto, en la parte de las advertencias y una de las que corresponde a esta parte del estudio tiene que ver con el versículo 23, donde el Señor le dice a todos aquellos que participan de las obras corruptas de esta mujer, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahí vamos a continuar, vamos a seguir. Aprovecho para agradecerles nuevamente a todos por estar aquí. Espero que se mantengan hasta el final. Y no solo eso, sino que continúen esperando y escuchando los audios, así como viendo las filminas de cada uno de los estudios. Recuerden que ya hemos avanzado bastante en cuanto a esto, ya casi llevamos 30 estudios en esta parte de las 7 iglesias y todavía nos queda una sección importante de la iglesia de Teatira y 3 iglesias más. Así que va a ser una maratónica bastante grande, pero es importante porque estamos aprendiendo muchísimo y gracias a ustedes por estar aquí. Recuerden la motivación que siempre les hago de que participemos a otros, invitémosles, avisémosles del canal y de las plataformas donde se está distribuyendo, como es Spotify, como es el podcast de Apple, donde pueden escuchar el audio aquí en el canal, pueden ver las filminas. Vamos entonces a continuar con lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Tiatira. Así llegamos a la filmina número 86 y como les dije en la lectura introductoria de la filmina que encabeza esta sección, estamos en el versículo 23 del capítulo 2, donde luego de señalar su rechazo a las cosas que se están haciendo, a Jezabel, a sus hijos, a sus seguidores y a todos los que participaban de su corrupción y de su idolatría, el Señor los sentencia al final y les dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es decir, esto para los que estaban apegados a la mujer implica que el Señor les está indicando que eventualmente los va a castigar, va a emitir juicio sobre ellos, un juicio severo. Recordamos también como punto importante que esta parte del estudio se componía de 22 filminas. En el capítulo anterior habíamos quedado en la filmina número 19, por lo que hoy llegamos a la número 20, que nos quedarían 3 para terminar esta parte. Estábamos viendo algunos aspectos importantes que tienen relevancia dentro de lo que estamos aprendiendo para que cada uno de nosotros tenga la capacidad de no solo entenderlos, sino, como les he dicho en otras ocasiones, de retener esta enseñanza y de practicar aquello que aprendemos, además de instruir a otros que ciertamente también necesitan de aprender y conocer acerca de la palabra de Dios. Es así como entramos en materia en el punto número 9, en el cual de una manera resumida y haciendo conclusiones acerca de la advertencia que el Señor le dirige a la iglesia de Tiatira. Recuerden que la carta es conforme a toda la iglesia para que todos se den por enterados. Y estamos destacando en cuanto a esta conclusión acerca de la palabra sabrán que el Señor usa para dirigirse a la congregación, y esta palabra puede traducirse como nadie tendrá que decirles nada. En otras palabras,
Cada uno de aquellos a los que eventualmente puedan recibir un juicio de Dios sabrán que aquel juicio viene de parte de Dios. Y lo mismo puede traducirse para aquellos que reciben eventualmente una bienaventuranza, una felicitación, una aprobación de su Señor. Cuando es así, ellos también sabrán que proviene de su Señor. Es decir, nadie, como digo en la manera en que se traduce, la manera más correcta sería: nadie tendrá que decirles nada. Al respecto, hay un comentario de Carballosa que creo que es importante que lo leamos para que tengamos pleno entendimiento acerca de eso. Y para Carballosa esto significa el equivalente a: de sí mismos llegarán a conocer por experiencia. Eso es lo que Carballosa está traduciendo cuando se usa esta palabra sabrán. ¿Qué cosa es lo que sabrán las iglesias? Bueno, esto es muy importante porque, como ya lo hemos dicho tantísimas veces y es necesario recalcarlo en cada momento, estas cartas tienen una connotación en la que no solo afecta de manera puntual y en su momento histórico y cultural a las 7 iglesias del Asia a finales del primer siglo, sino que estas cartas trascienden a lo largo del tiempo y la distancia hasta llegar a cada uno de nosotros y afecta a toda la iglesia del Señor en todo tiempo y lugar. Entonces, ¿qué es lo que las iglesias van a saber? ¿De qué es de lo que van a estar enteradas? ¿Qué es de lo que no van a tener que decirles nada ni nadie? Porque lo van a entender y van a llegar a conocerlo por experiencia. Bueno, que el severo juicio sobre Jezabel y sus seguidores proviene de Dios. Eso es lo que las iglesias sabrán. Es decir, cuando el Señor le ha dicho a la mujer, a sus seguidores y a sus hijos que eventualmente ellos van a sufrir la ira de Dios, todas las iglesias sabrán que ese castigo proviene de Dios. Y por supuesto, algo que también es relevante, importante, que incluso se saca por defecto, es que esta observación que se hace, ese sabrán de las iglesias, también alcanza, repito, a cada uno de los siervos del Señor en todo tiempo y lugar, y sobre todo implica para el siervo negligente, que lamentablemente entre las congregaciones se dan, ya lo hemos visto aquí en la iglesia de Teatira, lo hemos visto en otras dos de las iglesias que ya estudiamos, y aún lo veremos en dos más de las tres que nos faltan. Esto es que los siervos negligentes sabrán y tienen que estar seguros por ese conocimiento que el Señor les dice: las iglesias sabrán que esos juicios vinieron de parte de Dios, que Él tampoco escapará al castigo del Señor. Es decir, el siervo que se comporta de manera irrespetuosa, irrelevante para con su Señor, desobediente para con las ordenanzas de su Señor, eventualmente va a tener que sufrir el juicio de su Señor, va a recibir una amonestación, va a recibir una advertencia, y si no se corrige y se arrepiente, pues obviamente será castigado por su Dios. Tal y como de manera clara lo dice el escritor de la carta a los Hebreos en un pasaje, también leemos con muchísima frecuencia, Hebreos 12:6, donde el Santo Espíritu afirma a través del escritor cuando dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces, ¿por qué aún al siervo negligente el Señor lo va a castigar? Porque lo ama. Lo disciplina porque lo ama, lo azota porque lo ama. Pero por supuesto, el problema para el siervo es que si eventualmente el Señor tiene que llegar a esto, él se va a dar cuenta, avergonzado y con un gran sentido de culpa, que hizo algo malo delante de su Señor. Pasamos ahora a la Filmina número 87. Siempre estamos en el versículo 23 y en los puntos resumidos de la advertencia, siempre en el punto 9, tenemos un comentario de Carballosa sobre este pasaje que leo de seguido. Dice: las obras no se relacionan ni con la salvación ni con la perdición de una persona. Juan 3:18, Efesios 2:8 y 9. Tienen relación con el grado de condenación que el inconverso ha de recibir. Romanos 2:6. Además, el juicio de Dios es individual. Romanos 14:12. Él dará a cada uno, es decir, la responsabilidad delante de Dios es personal. El Señor dará a cada quien lo que merezca, porque, como lo afirma Carballos aquí, la responsabilidad delante de Dios es personal. Yo doy cuenta de mis actos, no de los actos de los otros, solo de aquello que el Señor me pida cuenta. De eso debo dar total explicación o total justificación, o eventualmente una reprimenda por parte del Señor si no hay absolutamente nada que justifique aquello. Porque recuerden, a Dios no se le puede engañar.
Por lo tanto, si yo pretendo justificar algo que he hecho y que yo sé que es indebido, la justificación no sirve absolutamente de nada. Y Dios eventualmente, como acabamos de leer en Hebreos 12:6, podría pasar a castigarme, a reprenderme como hijo suyo que soy. Entonces, esta afirmación de lo que está diciendo aquí Carballosa niega acertadamente la falacia, la mentira que existe en la religiosidad de hoy de que hay terceros que ayudan a entrar al reino de los cielos. Esto es totalmente falso. La responsabilidad es de cada quien. No hay nada ni nadie absolutamente en toda la creación que pueda llegar delante de Dios para tratar de beneficiar a un tercero para que sea admitido en la presencia de Dios. No hay absolutamente nada, excepto en la persona del Señor Jesucristo. Así que esta mentira de que hay gente que supuestamente está en el cielo y que probablemente muchos de ellos sí lo están ahí, que puede interceder delante de Dios en beneficio de una persona aquí, eso es completamente mentira. No existen, por tanto, intermediarios entre los hombres y el Salvador. Solo el Señor Jesucristo es el que puede llevarnos a la presencia del Dios Padre Todopoderoso por la fe que depositamos en Él. Y esto lo confirmamos en Hechos 4:12, cuando la palabra de Dios afirma de manera contundente y sin apelaciones de ninguna naturaleza una verdad como la que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El del Señor Jesucristo. Ese es el único nombre que ha sido dado a todo ser humano para que creyendo en Él y depositando su fe en el Señor pueda ser salvo de la condenación eterna. Solo a través del Señor Jesucristo. No existe, por lo tanto, intermediario alguno que pueda interceder por absolutamente nadie, ni aquí ni allá, excepto en la fe en el Señor Jesucristo. Seguimos con la filmina 88 y siempre estamos en el punto 9 y siempre en el versículo 23. Aquí ya esta sería la última filmina de las 22 que componen esta sección. Y dentro del resumen que estamos concluyendo de la advertencia que el Señor hace a la iglesia de Tiatira en relación a las obras y condenación del inconverso, leemos en Apocalipsis 20:12. Escribía el apóstol Juan y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vean la clase de afirmación terminante y categórica de esta verdad que el Espíritu de Dios nos está revelando a través del apóstol Juan. Este pasaje es el cumplimiento, que por supuesto todavía está en el futuro, pero que ya, de acuerdo con las señales de los tiempos, está muy cercano, de esta sentencia que el Señor le dice a Tiatira. Yo daré, dice el Señor, a cada uno según las obras que haya hecho. Por eso, cuando cada una de esas personas que insistieron y que insisten todavía hoy en día en negar al Señor Jesucristo como su único Salvador, esos serán los que se presenten en ese juicio, muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, cuando los libros sean abiertos y en cada uno de esos libros está registrada las acciones que cada uno de ellos hicieron a lo largo de toda su vida. Y dice el Señor, y fueron juzgados los muertos, todos esos que se presentaron en el gran trono blanco, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y cuando sea revisado en el libro de la vida, si el nombre de alguno de ellos aparece en el libro de la vida, se encontrará que el nombre de ninguno de ellos aparecerá en ese libro y esa acción es la que al final hace que el Señor los lance al lago de fuego por toda la eternidad. Esto, por supuesto, alcanzará absolutamente a todo ser humano que prefirió amar y que todavía hay quienes lo hacen, prefieren amar las cosas del mundo antes que obedecer a su creador. Recuerden, para todos los que están escuchando y para todos los que nos rodean, para todas las personas conocidas que todavía se resisten a creer en el Señor Jesucristo y a buscarlo Él en fe para que sean salvos, en fe y en seguridad de que verdaderamente solo en Él pueden entrar a la presencia de Dios, debemos recordar que todo aquel que se niegue, que se resista, que prefiera vivir solo para este mundo, pues lamentablemente se presentará ante ese juicio y será inevitablemente condenado. ¿Por qué? Porque prefirió amar las cosas del mundo antes que buscar en el Señor Jesucristo su salvación eterna.
Un par de pasajes que nos pueden ayudar y que les recomiendo buscar es Mateo 11, del 21 al 24 y Primera de Juan 2:15. Pasamos ahora a la siguiente sección de la división que habíamos hecho primeramente desde el principio de la primera carta de Éfeso, de los componentes que se pueden destacar dentro de cada una de las iglesias. Esta nueva sección corresponde a las peticiones, es decir, ya terminamos la parte de las recriminaciones, ahora empezamos con la parte de la petición, es decir, esto es aquello que el Señor le dice a su iglesia que haga, ya sea para corregir algo que está haciendo indebidamente, como en el caso de Teatira, o para instruirlos y para motivarlos a que continúen haciendo las cosas buenas que han estado haciendo, como el Señor lo hace con la iglesia de Esmirna y con la iglesia de Filadelfia, que vamos a ver más adelante. Por eso, aún a pesar de las circunstancias que rodean la iglesia de Teatira y de lo mal que estaban haciendo las cosas cuando el Señor les envía esta carta, Él les dice a los que todavía permanecen firmes delante del Señor, les dice, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ya vamos a ver en detalle qué es lo que el Señor quiere decir, qué es eso que ellos tienen, qué es eso que deben retener y acerca de la venida del Señor. Llegamos así a la Filmina número 89. Esta es la primera de cuatro que componen esta sección acerca de la petición que el Señor le hace a los miembros de la iglesia de Teatira. Obviamente aquí el Señor se está refiriendo a un grupo que se mantuvo fiel a pesar de que la carta es dirigida a toda la iglesia y aparentemente toda la iglesia estaba de alguna manera pudiese haber estado involucrada, pero es claro también por lo que el Señor dice acá, que había un grupo que permanecía fiel. Por eso a esos que permanecían fiel y no se involucraron con los asuntos espantosos y blasfemos, heréticos, idolátricos de esta mujer, a ellos el Señor les dice, ustedes que recibieron la sana doctrina y el mensaje de salvación, retengan eso que han recibido hasta que yo venga. Esto, por supuesto, debemos entender que va más allá de una simple petición. El siervo que es fiel lo sabe y lo entiende. Es decir, no es solo el acto de retenerlo. Claro que esto es vital, importante y necesario, pero no es solo el acto de retenerlo, como lo dije al principio. También hay que vivirlo, hay que vivir aquello que tenemos y que retenemos. También debo testificarlo a otros. Tiene que verse en mí que verdaderamente yo tengo algo vital, valioso, un tesoro guardado en mí que me ha sido entregado por el Señor en el acto de perdonar mi culpa, de aceptarme como su hijo y salvarme por gracia. Eso que yo tengo debe ser mostrado, enseñado, visto, ser evidente para todas las personas que me rodean. Y el Señor me dice, Kenneth, mira todo eso que te he dado, reténlo, reténlo dentro de tu ser, viviéndolo constantemente cada día de tu vida hasta que yo venga. Y eso es algo que no solo es un mandamiento que el Señor le da a la iglesia de Tiatira, sino que, repito, me alcanza a mí y lo alcanza a usted. Y el siervo verdadero, repito, no solo lo sabe, sino que también lo entiende. ¿Por qué? Porque es una forma aprobativa del Señor de decirle a su siervo, mira, conserva firme lo bueno que tienes y sigue haciéndolo. En otras palabras, todas las cosas agradables que estás haciendo, que yo apruebo delante de lo que tú constantemente haces y dices, yo lo apruebo y todo eso sigue haciéndolo como lo has hecho hasta ahora porque es bueno delante de mí. Y esa es una motivación que cada uno de nosotros debe entender con total claridad. Es decir, debemos de lo que hemos estado aprendiendo hasta aquí, de las cuatro iglesias que hemos visto, incluyendo la que estamos estudiando ahora, es el hecho de que de aún de ellas aprendemos cosas buenas y aprendemos cosas que no son buenas y que por lo tanto debemos evitar. Cuando el Señor dice aquí, pero lo que retenéis se refiere obviamente al entorno corrupto, tanto externo como interno, y es una frase que implica un a pesar de, es decir, a pesar de las circunstancias que te rodean, la iglesia está en un lugar donde la idolatría, la herejía y la corrupción es clara y evidente y campea por toda la ciudad de Tiatira, y a pesar de la corrupción interna que se estaba desarrollando por medio de esta mujer, a pesar de todo eso, tú tienes todavía guardado en tu ser y en tu práctica diaria de creyente, tienes las cosas que te fueron entregadas. Y eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros retenga, como se lo dijo a la iglesia, a los siervos fieles de la iglesia del Tiatira, nos lo dice a cada uno de nosotros.
Sin duda, esto muestra la confianza del Señor en sus siervos fieles, tanto como los que había ya en Teatira como a los siervos fieles de hoy, de que vamos a mantenernos, vamos a tener la fuerza, vamos a tener el deseo, el gozo y el entusiasmo necesario para guardar como un tesoro valiosísimo lo que nos ha sido entregado y no solo retenerlo, sino, como dije hace un rato, vivirlo constantemente. Ahora, ¿qué era lo que debían retener? Para verlo de una manera puntual y tengamos claro qué es lo que el Señor le está diciendo. En el caso particular de la iglesia de Teatira, lo que el Señor le está diciendo que tienen y que deben retener hasta que Él venga son las obras que hacían, es decir, las cosas buenas y el testimonio que brindaban para con la gente que les rodeaba. También les dice que deben retener el amor que tenían unos con otros y el amor al prójimo, el amor a Dios primero que nada, por supuesto. También debían retener la fe firme y sólida que ellos tenían en el Señor Jesucristo como su Señor, su Dios y su Salvador. Y también debían tener y retener el servicio que le debían primeramente a los de la familia de la fe, es decir, a sus consiervos, pero también al prójimo, como sea, aunque muchos de los que los rodeaban eran herejes e idólatras, pero también son prójimos. Y a ellos también debían eventualmente darles algún tipo de servicio de ayuda cuando así las circunstancias lo requirieran. Y sobre todo algo que también debían guardar con bastante celo era tener paciencia delante de una comunidad que evidentemente los hostigaba, que evidentemente los señalaba, que evidentemente los marginaba y que no tenían ningún empacho en hacer y decir cosas que pudieran eventualmente tratar de sacar de sus casillas a los siervos para que ellos eventualmente fuesen más señalados y acusados delante de las autoridades romanas. Eso es lo que el Señor quiere y que le decía a la iglesia de Teatira que debían retener. Y es exactamente lo que me está diciendo a mí, se lo está diciendo a usted. Retenga las obras buenas que estás haciendo, las que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Retén y practica constantemente el amor, primero a Dios y luego a tu prójimo. Mantén y retén firme la fe en tu Dios y en las cosas que te han sido prometidas. Mantén y retén firmemente el servicio a tus consiervos y a todo el que te rodea. Y mantén y retén tu paciencia a pesar de las circunstancias que puedan rodearte, porque tu Señor está siempre contigo y su ángel acampa a tu alrededor. Entonces, tan cierto y válido, entonces como hoy, porque, como dice Pablo en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, y esto es para cada uno de los que le creemos al Señor como nuestro Dios y Salvador, dice Pablo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vean qué importante esta afirmación que el apóstol Pablo está diciendo. Ese sí, aunque parezca un sí condicional, en realidad lo podemos tomar como un sí absoluto. Sí, en este caso, yo he resucitado con Cristo porque Él me ha salvado. ¿Cuál es mi obligación, por tanto, a partir del momento en que el Señor me rescató? Buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Todo lo que concierne a la voluntad soberana de Dios y todo aquello que Él aprueba que yo haga delante de Él. ¿Por qué? Porque ahí arriba es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, luego de haber resucitado y de haber realizado la obra vicaria en la cruz, mediante la cual, por ese acto vicario y la fe que deposito en Él y la gracia que Él derramó sobre mí, yo soy salvo en el Señor Jesucristo. No porque yo lo diga, sino porque el Señor, mi Dios, es quien lo promete y lo garantiza. Pasamos ahora a la filmina número 90. Hasta aquí, yo creo que es importante que cada uno de nosotros hagamos una pequeña reflexión acerca de lo que hemos aprendido de la iglesia de Teatira. Ya lo he dicho bastante y es necesario volver a repetirlo, que las cartas como tales no solo son simple y mera información, sino que cada una de ellas contiene enseñanza valiosísima para todo aquel siervo que indaga, que busca en lo profundo de la palabra de Dios con sinceridad y con deseo de encontrar en ella estas verdades. Bueno, pues esta carta tiene enseñanza y las cartas que ya hemos revisado tienen enseñanza. Por lo tanto, debemos revisar qué es lo que he aprendido hasta aquí, no solo de Teatira, sino de las otras tres cartas que ya estudiamos. Bueno, veámoslo con algún grado de detalle. Obviamente no vamos a profundizar porque si no se extendería demasiado, pero si alguno de ustedes quiere saber de manera más específica
¿Qué es lo que se puede aprender de cada una de estas iglesias que ya vimos? Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Solo tenemos que ir a los registros anteriores de los estudios que aparecen dentro del canal, en donde podemos encontrar una respuesta. Pero de momento podemos resumirlo de esta manera. ¿Qué he aprendido yo de la iglesia de Éfeso? Bueno, de la iglesia de Éfeso aprendo acerca de su arduo trabajo y paciencia que el Señor le alaba. También aprendo que el aborrecimiento hacia los nicolaitas, en el sentido de que, si bien es cierto, hoy tal vez identificar a un nicolaita podría resultar difícil porque no se tiene absolutamente claro quiénes eran los nicolaitas, pero una cosa sí sabemos: el Señor los repudiaba, por lo tanto eran malvados, eran corruptos y eran gente que hacía el mal. Bueno, pues todo aquel corrupto, malvado que hoy hace la maldad delante de Dios y que eventualmente quiera contagiarnos, debe ser aborrecible a cada uno de nosotros. Y también aprendo acerca del señalamiento que le hace el Señor a la iglesia de Éfeso en cuanto al enfriamiento de su primer amor. Esto que me dice a mí que yo debo cuidar mucho el amor que siento por el Señor Jesucristo, para que éste no se enfríe jamás, sino que por el contrario crezca y crezca y crezca. ¿Qué aprendo de la iglesia de Esmirna? Bueno, de la iglesia de Esmirna aprendo acerca de su fidelidad en la persecución. Recuerde que ellos fueron perseguidos y se mantuvieron fieles al Señor. También aprendo que ellos no fueron reprochados en lo más mínimo por parte de su Señor. En otras palabras, hay ausencia total de cualquier señalamiento en que el Señor les diga algo de lo que ellos pudieran estar haciendo que a Él no le agradaba. Para nada. Las alabanzas para la iglesia de Esmirna son totales, las recriminaciones para la iglesia de Esmirna no existen. De la iglesia de Pérgamo, ¿qué aprendo? Bueno, también aprendo de su testimonio en medio de un entorno corrupto y de una persecución por parte de los judíos locales. También aprendo de su error al tolerar a los balamitas y a los nicolaitas, que también eran grupos corruptos, perversos, idólatras, blasfemos y todos los términos y calificaciones de maldad que se les puedan atribuir, que hoy tienen otro nombre y otra forma, pero que en esencia la raíz de sus males es exactamente la misma. Entonces, si de Pérgamo aprendo acerca de su testimonio en medio de un entorno corrupto, no puedo, bajo ninguna circunstancia, caer en el error de tolerar cualquier forma de desviación en la sana doctrina o en el comportamiento correcto delante del Señor. ¿Y qué aprendo de la iglesia de Tiatira, que es donde estamos? Bueno, de la iglesia de Tiatira yo puedo aprender acerca de su ambivalencia, es decir, ese caminar indeciso de la iglesia de tener dos valores sobre los cuales actúa. Uno es la fidelidad al Señor y el otro es el aceptar dentro de la comunidad a una mujer perversa como Jezabel. Y en esa ambivalencia, en cuanto a la fidelidad, por un lado, fidelidad al Señor por un lado, que se ve en el versículo 19, también algunos de los miembros de la comunidad participaron de acciones corruptas y de aceptar, de tolerar dentro de ellos a esta mujer que tanta maldad les había llevado, y eso lo podemos ver en el versículo 20. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que debo aprender? Si lo resumimos en una sola frase, lo que debo aprender es a imitar lo que se les alaba a cada una de las iglesias y repudiar aquello que el Señor les censura. Pasamos a la filmina 91. Estamos en la penúltima filmina que corresponde a este estudio de esta semana. Y estamos siempre en el versículo 25, donde el Señor le dice a los miembros fieles de la iglesia: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Obviamente, la orden de retener lo que se posee tiene carácter de continuidad, tanto en su retención como ejecución. Es decir, el Señor le está diciendo a la iglesia, y por extensión y defecto me lo dice a mí: esto que tienes, reténlo desde ahora y, como dice el Señor, hasta que yo regrese. Es continuamente, no es un retenerlo de manera intercalada o de manera inconstante, sino retenerlo de manera continua y ejecutar aquello que estoy reteniendo y de lo cual yo estoy aprendiendo, que su ejecución en lo que estoy reteniendo debo hacerlo también de forma diaria. En otras palabras, esto equivale a un: sigue amando, aumenta tu fe, sirve a tus consiervos y ten paciencia en todo, que es, en resumen, lo que las cosas buenas que se le señalaron a la iglesia de Teatira: su amor, su fe, su servicio y su paciencia. Entonces el Señor le dice a la iglesia, y me lo está diciendo a mí: sigue amando,
constantemente y continuamente. Sigue aumentando tu fe continuamente y constantemente. Sigue sirviendo a tus siervos continuamente y constantemente. Y ten paciencia en todo, de manera continua y de manera constante. Al respecto hay un comentario de la cueva que dice, traduce esta sección, lo que está diciendo es básicamente, agarradlo con fuerza para que nadie os lo arrebate. Es una manera figurativa de decirlo que aquello que tenemos, que el Señor nos manda a retener, tenemos que sujetarlo con tanta fuerza para que nadie nos lo pueda arrebatar. Claro, no, esto es, como les digo, una figura, no es que alguien va a venir a quitárnoslo, pero simple y sencillamente hay que retenerlo con buen celo, con buena fuerza, practicándolo y viviéndolo constantemente. Ahora, la pregunta que se produce aquí cuando el Señor dice hasta que yo venga, ¿quién es el que vendrá? Bueno, pues obviamente es el remitente de la carta. ¿Y quién es el remitente de la carta? Ya lo sabemos, es el Señor Jesucristo. Él es el que va a venir y es el que nos está diciendo lo que tienen. Reténganlo hasta que yo regrese. Ahora otra pregunta, ¿cuándo será ese regreso del Señor? Bueno, pues lo tenemos claro en Apocalipsis 19 del 11 al 16, donde se registra su segunda venida en gloria allá al final de la gran tribulación. Por esto debo retener, practicar y enseñar lo que he recibido por el resto de mi vida terrenal. Y esta es una obligación que yo tengo claro en mi vida, porque me compete, porque es necesario, porque es una ordenanza que me alcanza en toda la distancia y en toda la regla. A cada uno de ustedes también los alcanza. Llegamos ahora a la Filmina 92, ya sería la última de este estudio de esta semana. Estamos en el apartado de las peticiones y estamos en la última Filmina de las cuatro que componían la parte de esta petición del versículo 25, donde el Señor le dice a los siervos fieles de la iglesia de Teatira, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Yo creo que no es difícil en realidad entender qué es lo que tenemos. Si nos detenemos un momentito solo para meditar lo que hemos recibido, por ejemplo, al ver lo que éramos antes del Señor Jesucristo y lo que somos hoy en el Señor Jesucristo, nos damos cuenta lo que hemos recibido, lo que tenemos. Y eso es lo que el Señor quiere que retengamos hasta que Él venga. Ya lo vimos con detalle puntual en cada uno de los pasos que dimos anteriormente. Aquí en la Filmina 92, ya para terminar, repito, hay un comentario de cierre que nos ayuda a entender. Es un comentario de Pérez Millos que al respecto dice, el verbo que exhorta a retener lo que tenían está en imperativo, es decir, es una orden, lo que da significado de mandamiento y no de opción. El Señor manda a los creyentes que permanezcan firmemente asidos a lo que habían recibido como enseñanza para la vida cristiana, es decir, el Evangelio. Esta perseverancia tenía un término. Debían permanecer fieles hasta el día de la venida del Señor. El desconocimiento del día de la segunda venida, esto es importante, debiera ser un acicate al creyente para perseverar firmemente en la fe expresada en la conducta santa de la vida cristiana. Como quiera que el Señor viene, el cristiano debe estar apercibido, es decir, vigilante para ese día. Segunda de Pedro 3:12. La segunda venida del Señor adquiere en la escritura sentido de inminencia. Vean qué importante esto, porque, y para resumir, aunque está muy clarito lo que Pérez Millo dice aquí, lo que está diciendo es que al hecho de que ignoremos el momento preciso en el que el Señor regresa, eso debe ser un acicate, una motivación para que vivamos una vida correcta y obediente delante del Señor, reteniendo fiel y firmemente aquello que nos ha sido entregado. Y termina el comentario de Pérez Millo diciendo que la venida del Señor tiene carácter de inminencia, es decir, que conforme vemos que avanzan las señales de los tiempos, el regreso del Señor está prácticamente a las puertas. Es imposible no concluir que este mandamiento petitorio que el Señor le está haciendo a la iglesia de Tiatira y a su iglesia en general me alcanza a mí de manera puntual en deberes y obligaciones. Es decir, que ese retener lo que tengo y practicar lo que me ha sido entregado y compartir lo que me ha sido entregado es una obligación que yo como creyente tengo. Por lo que la pregunta inevitable que debo hacerme es, ¿lo estoy haciendo? O en otras palabras, ¿qué estoy haciendo al respecto con aquello que me ha sido entregado y que el Señor me dice, retenedlo hasta que yo venga? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo tengo escondido? ¿Lo tengo muy guardado y nadie se da cuenta?
o estoy participando a otros y estoy invitando a otros a que también adquieran aquello que me fue entregado a mí, para que ellos también puedan retenerlo hasta que el Señor venga? Ojalá que sea esto último, porque eso es parte de la obligación que cada uno de nosotros tiene como creyente y como hijo de Dios, como siervo del Señor Jesucristo. Estoy seguro que se sentirán motivados, porque esta es una realidad. Además, es un deseo que palpita dentro del ser del creyente fiel y sincero, de querer que por lo menos, por ejemplo, algo que digo con bastante regularidad, que aquellos que son nuestros seres más queridos también participen de esta verdad, tengan aquello que nosotros tenemos y lo conserven hasta que el Señor venga. Pero para que ellos lo tengan, pues yo debo testificarles y hablarles acerca del Señor Jesucristo. Ojalá que así sea. Muy bien, aquí estaríamos terminando entonces el estudio de esta semana. Gracias a todos por participar y gracias por quedarse hasta el final. Qué dicha que podemos estar aquí. Ojalá que continuemos con alegría, con gozo, hasta que el Señor así lo determine, para poder llegar, si el Señor no lo permite, hasta el final del estudio de las 7 iglesias. Recuerden nuevamente lo que les dije al principio. Por favor, participemos a otros, digámosle, contémosles a otros acerca de estos estudios en este canal de YouTube. Hablemosle de los audios de este mismo estudio que aparecen en las plataformas de Spotify y del podcast de Apple, para que si no tienen oportunidad de ver las filminas, por lo menos escuchen el audio. Y aquellos que sí pueden ver las filminas, participemos a esas personas, instruyámoslo. Ya tenemos aquí material suficiente para poder instruir a personas. Y a veces, como le dije a otro grupo en algún momento, si no tenemos, digámoslo así, todavía la firmeza de hablarle a otro, de testificarle a otro acerca del Señor Jesucristo, dejemos que un tercero hable por nosotros. ¿Cómo? Mandémosles el audio de estos estudios para que escuchen el mensaje de salvación y así ellos también puedan eventualmente tener aquello que nosotros tenemos, retener aquello que nosotros retenemos hasta que el Señor venga. Bien, Dios los guarde, Dios los bendiga, y con la ayuda y bendición del Señor nos estaríamos escuchando la próxima semana.